¿cuáles son los detractores de la productividad? Eso te demuestra que la productividad no tiene que ver ni con el tiempo ni con la cantidad de cosas que tú hagas. Entender que cada 24 horas pueden ser la última. En la vida y en la productividad es más importante el por qué que el cómo. Carlos, una pregunta. Si tú miras la cámara y tienes que darle un boche no. Estamos aquí con Juan Carlos de Jesús. En las redes, el doctor proactivo. Coach y mentor de productividad y un amigo de hace mucho tiempo, Juan Carlos. De verdad, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y te voy a empezar con una pregunta de una vez ahí, quemarropa. Dale. ¿Qué definimos como productividad, aparte de hacer las cosas? Sí, esa es muy buena pregunta porque al final de cuentas creo que una de las razones por las que muchas personas no alcanzan los resultados que tienen es porque tienen un falso concepto de la productividad. Primero, en los tiempos actuales, luego de la pandemia y sobre todo en los últimos 2 años, con la nueva tendencia de las redes de que tú tienes que tener todo rápido para ayer y hay una competencia constante de que el otro va más rápido que yo, se cree que productividad es hacer muchas cosas o que tengo que estar todo el tiempo ocupado en algo, porque si no soy un vago o alguien me está llevando la milla, alguien está ocupando ese espacio en el cual estamos tú y yo sentados aquí conversando. Y productividad es simplemente, en términos de crecimiento, empresa o de metas, hacer algo que me acerque a un resultado que yo deseo. ¿Qué significa eso? Que tú tienes una persona que puede empezar a las 5 de la mañana y llega a su casa a las 11 de la noche y tú sentarte con él y preguntarle qué hizo por su prioridad de su meta y no hizo nada. Y tú tienes otra persona que de manera calmada, tranquila, se le presentaron diferentes situaciones que no estaban bajo su control en el día, pero en un momento pudo enfocarse y por 2 horas avanzó un 50% más que lo que avanzó el que tuvo de 5 a 11 dando vuelta en la calle. Entonces eso te demuestra que la productividad no tiene que ver ni con el tiempo ni con la cantidad de cosas que tú hagas, sino con el enfoque en priorizar eso que te acerca al resultado que tú previamente planteaste o que realmente tú deseas. Oye, se oye bonito eso. Ahora te pregunto en ese mismo tenor, ¿qué importancia tienen los KPIs entonces para yo poder definir quién se acercó más o no al resultado? Porque puede ser que el que trabajó hasta las 11 y el otro que trabajó más enfocado. Claro. Si yo lo mido en base a KPIs, por ejemplo, si el KPI es venta, el que vendió más posiblemente se acercó más. Entonces, ¿qué tan importantes son los KPIs para lograr definir quién es más productivo y quién no? Sí, te decía que tanto en la productividad personal como en la productividad laboral hay 2 pilares importantes. Uno es la claridad y otro es la planificación. En términos de la claridad, en la parte personal, una de las razones por las que tú quizás no sepas si estás siendo productivo o no es porque no definiste desde un punto de vista de lo que tú realmente deseas o de lo que este año tú tendrías que hacer para obtener un resultado distinto, ¿cuál es el norte? El norte exacto. No, por ejemplo, yo le pregunto a muchas personas, ¿qué tú deseas en salud? Estar en forma. Y tú dices, muy bien. Y ¿Qué significa eso? Pero tú le preguntas a 3 personas qué es estar en forma y para uno disminuir grasa corporal, para otro disminuir peso y para otro aumentar masa muscular. Cada uno necesita un plan de alimentación y un plan de ejercicio completamente distinto. Entonces, eso pasa mucho con las metas, que la persona se pone una meta, pero no tiene la claridad suficiente para que el cerebro sepa qué hacer cada día, pero también para tú poder medir si está avanzando o no. Porque es muy subjetivo. Yo me veo un día en la mañana y me veo gordo, otro día me veo flaco. Un día en la mañana me veo bonito y otro me veo feo. Entonces va a depender mucho de esa sensación y emoción. Y tú no puedes confiar en las emociones en términos de productividad, tienes que ser muy objetivo. En el trabajo pasa lo mismo. Si tú no tienes claridad de qué es lo que es ese rol y ese puesto y cuáles de las acciones que esa persona puede hacer como colaborador te suman, entonces tú puedes medir muchísimo KPI que no necesariamente te dice que el colaborador es productivo. Va a sonar muy feo. Yo recientemente en una entrevista en radio hice una expresión de la te iba a preguntar por eso. Exacto, de la hora nalga y se hizo muy tendencia. ¿Por qué? Porque yo conozco muchas empresas donde se mide a la hora que entra el colaborador y a la hora que sale como un parámetro de que el colaborador fue productivo y el colaborador se la pasó el día sentado viendo YouTube hablando con el compañero o bebiendo café. Entonces, es muy importante tener claridad. Lo segundo es la planificación. ¿Por qué? Porque normalmente las metas, sobre todo tanto en el aspecto personal, son a mediano o largo plazo. Nadie se pone meta para un mes. Hay personas que sí, lo que tenemos mucho tiempo trabajando productividad, que trabajamos por proyectos, porque es más fácil para el cerebro
y para ti tomar pequeñas acciones que grandes acciones. Entonces uno se trabaja por periodo, cada 2 meses, cada 3 meses, y también pasa en las empresas a veces que uno se coloca mediciones muy trimestrales o proyectos trimestrales. Entonces la planificación es muy importante porque tú decides, esto es lo que yo quiero alcanzar, pero si eso es lo que yo quiero convertir, ¿qué debería estar enfocándome en estos primeros 2 o 3 meses? Y es una de las claves de una buena planificación personal o laboral. Me enfoco en el objetivo a largo plazo, pero trazo el ahora porque yo voy a estar cambiando durante el pase del tiempo. Una de las cosas que no se toma en cuenta al momento de uno plantearse metas es que el ser humano va cambiando en el año. Si tú empezaste un cambio en tu alimentación o un cambio en tu actividad física o un cambio en el sueño, porque tú querías al final de año haber rebajado 20, 25 libras, mejorar tu glicemia o disminuir tu grasa corporal, el ser humano que empezó a hacer el intento, que logró de comer los 5 días a la semana 3, que logró de la idea de hacer 5 días de ejercicio a la semana hacer 2, que empezó a juntarse con personas que están llevando la vida saludable, a los 4 meses ese ser humano ya cambió y no necesita ni el mismo esfuerzo ni las mismas metas para lograr el objetivo porque ya se fue convirtiendo en la persona que le va a ser más fácil tener ese estilo de vida saludable. Oye, qué bien. Juan Carlos, de manera clara y concisa, ¿cuáles son los detractores de la productividad? ¿Qué es lo que hace que personalmente uno no sea productivo, que un equipo de jóvenes con brío y todo no sean productivos, que uno mismo que lidera tal vez un equipo, una empresa, no sea productivo? ¿Cuáles son esas cosas que hay que tener pendientes? Bueno, si fuera hace 2 años yo te hubiera dicho que la planificación y ahora te digo que tiene que ver con la concentración. Lamentablemente... ¿Y lo que tenemos TDAH, cómo lo hacen? Igual, porque el TDAH tiene una ventaja a diferencia de otro. Y acuérdamelo para decírtelo, para que no se me vaya la otra idea, que tiene que ver con el hyperfocus. El TDAH puede enfocarse mucho más que una persona que no lo tiene. Lo que pasa es que tiene que tener un sistema de planificación muy distinta para poder aprovechar ese hyperfocus. Pero en el caso del que no es TDAH, el principal distractor en este momento es la falta de concentración. La concentración es como un músculo y lamentablemente por el tema de las redes sociales, sobre todo por TikTok e Instagram, que tienen algoritmos en los cuales al tú hacer una pestaña, tú tienes rápidamente un cambio en algo que tú no sabes lo que es que viene y por tal razón te libera esa dopamina de lo que tú no conoces y entonces el cerebro se acostumbró a la liberación rápida de dopamina. Por tal razón, ahora una persona que tiene mucho tiempo en tecnología le cuesta mucho pensar en hacer sacrificios, porque el resultado tiene que venir rápido. Por eso hay más divorcio, por eso ahora una persona se casa y a los 6 meses dice, ay, esto no es lo mismo, vamos a dejar esto. ¿Por qué? Porque tú estás esperando esa gratificación constante. Entonces, ¿qué pasa? Eso también ha repercutido sobre la concentración. No sé si tú te acuerdas que hace muchos años se hablaba de, cuando se habló por primera vez de la técnica de Pomodoro, de los 25-5. En ese momento tenía una lógica, porque el cerebro duraba alrededor de 30 minutos concentrado en algo. Si tú mides a muchos de los jóvenes que están en tu equipo, no dura ni 2 minutos la concentración. Están trabajando en algo y al minuto, a los 2 minutos, o revisan el celular o miran para los lados. Cuando antes una persona podía concentrarse más tiempo. Y es porque ese músculo se ha ido debilitando. ¿Por qué? Porque dime qué ahora en este momento dura más de 5 minutos. A menos que tú te sientes a escuchar un podcast y posiblemente lo hagas cocinando, caminando o haciendo otra cosa. Exacto, a menos que te pongas a ver un canal de YouTube y lo hace a veces haciendo otra cosa. Pero tú quedarte haciendo nada en estos momentos es difícil. Eso ha sido tan fuerte que ahora hay personas que si no están haciendo nada les da ansiedad. Wow. No pueden estar solos, tranquilos, sin hacer nada y ni siquiera solos consigo mismo, es peor. Entonces ahora mismo ese tema de la atención para mí es el principal saboteador de la productividad y el mercado y las principales empresas que en este momento son las que son dueñas de las redes sociales, su mayor punto de lanza es captar más tu atención. Entonces imagínate tú, tenemos esas grandes compañías que tienen esos grandes intelectuales de la neurociencia y del marketing, no le interesa que tú te concentres. Entonces creo que esa es la parte más difícil y cuando me toca hacer mentorías a personas o en empresas, sobre todo a los gerentes directivos, es mucho el impacto. Tú te das cuenta que les cuesta mucho hacer un trabajo profundo de análisis, de una estrategia, de un informe, y más ahora con la inteligencia artificial, que lo que hace es que tú le dices lo que quiere que te haga. Los distractores principales está eso. El segundo son los hábitos. Los hábitos determinan quién tú eres. No sé si te acuerdas de Aristóteles. Exacto. El pensamiento te lleva a la actitud. Pero qué difícil, Juan Carlos, los Sí. hábitos. ¿Por qué, Juan Carlos?
¿Por qué? Porque un hábito está tan arraigado que ya es parte de quien tú eres. Y cambiar como ser humano cuesta mucho. Primero porque tienes que hacer cosas a las que no estás acostumbrado y por tal razón te da miedo y todos tratamos de evitar el miedo porque acostumbrarse al miedo debería ser una práctica, pero no, hacemos lo contrario, no queremos sentir miedo. Y segundo, porque cambiar un hábito toma mucho tiempo. Y entonces en este estilo de vida actual nadie quiere pasar mucho tiempo en algo. Tú te vas a encontrar muy raro una persona que diga, en 3 años quiero tener un cuerpo fit. No, Pero eso no costaba en la época de nosotros. Claro, pero ahora en 3 meses. En 3 meses. Y si no, no funciona el plan, o el gimnasio, o los tenis, o el libro que te está leyendo. Algo que cambiar porque no está funcionando. Entonces, yo creo que eso está costando mucho. Entonces, la gente no entiende lo que es un hábito, no entiende lo que repercute en su vida, pero tampoco entiende el proceso que conlleva cambiarlo. Entonces, desespera, al no estar preparado para el camino, no entienden que va a haber altos y bajos, que tienen que cambiar el ambiente, que va a tener que cambiar lo que ve, lo que escucha, con quién se junta. Entonces, cambiar tantas cosas en la vida en estos momentos en la que todos queremos pertenecer a algo, ya sea en redes sociales o en la vida presente. Entonces, cuesta mucho. Mira, ahí quiero hacer un paréntesis, porque Juan Carlos te lo ha escuchado hablando de dopamina, de comportamiento humano, aparte de doctor en medicina, tú tienes preparación en tema del sistema nervioso central. Así es, yo soy médico, soy pediatra, no sé si te acuerdas. Claro. Y entonces también tengo todo lo que tiene que ver con neurociencia, bienestar y productividad. Así que un experto que nos está diciendo. Juan Carlos, yo sé que es un proceso, pero si una persona te dice, no soy productivo, dime una cosa que tengo que hacer para arrancar por ahí, ¿cuál sería esa? La primera es ver cuáles son sus factores alrededor, es decir, qué ve, qué escucha, qué lo rodea y cuáles son sus rutinas del día. Yo creo que con eso sería suficiente para empezar un cambio. Te dije externos e internos. Los externos es qué ve, qué escucha y quién lo rodea. Y tú me dirás, ¿por qué tú me estás hablando de qué ve, qué escucha y quién me lo rodea? Porque el ser humano es un ser de influencia. Entonces, el cerebro tiene una forma de priorizar y es por la repetición, que luego se convierte en un hábito y se graba en el inconsciente. Se habla de que el 60, 70 y hasta 80% de las decisiones que tú tomas son del inconsciente, de ese cerebro emocional. Para grabar algo ahí hay que mandarle esa información al cerebro de manera repetitiva. Entonces, si tú quieres dejar de comerte eso que te está subiendo la glicemia, que tú sabes que es malo para tu salud, pero ¿qué pasa? Que tú cada vez que entras a la red social, te sale y tú le das like. Entonces ya el saborcito. El saborcito, y al darle like el algoritmo vuelve y te lo coloca y tú se lo repites todos los días al cerebro, el cerebro va a decir, pero es importante para ti. Cuando tú tengas el agua y tengas ese refresco azucarado, el cerebro te va a decir el refresco azucarado porque tú se lo estás repitiendo. Al contrario que si tú te juntas con una persona que siempre te está hablando del cuidado de la salud, del impacto que eso tiene en tu forma de pensar, en tu productividad, mira, bebete ese café sin azúcar, mira, trata de hidratarte mejor, mira, recuerda que esos carbohidratos son más dañinos que esto, y todo el tiempo tú estás escuchando eso, como tú vayas a tomar una decisión, tu cerebro está priorizando esa información y te dice, no le eches azúcar, no le eches azúcar, no le eches azúcar. Entonces, lo que recibimos del oído, de la mirada o de la persona que nos rodean impacta. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las rutinas, porque una de las formas en que nosotros nos creemos productivos es cuando hay una cierta estructura. Y esto es bueno aclararlo, porque no es llevarte a ser cuadrado ni un robot. Que a veces la gente cuando hablan de rutina, no, porque yo no voy a llevar mi vida tan cuadrada. No es eso, no, porque hay libertad en las rutinas. Claro. Pero es que al levantarte en la mañana y al acostarte en la noche, tú le dejes primero al cerebro la capacidad que necesita y segundo, tú te des cuenta que tú puedes lograr cosas. Cuando tú arrancas el día así y tú te levantas y haces tu agradecimiento o sales a hacer tu actividad física y te sientas con tu planificación y ves lo que tienes que hacer en el día y eliges las cosas principales para hacer o le dedicas tu tiempo a leer, que era lo que tú querías hacer como meta, o en la noche puedes conversar con tus hijos y tu pareja sin distracción o puedes ver tu librito o acostarte tranquilo y relajarte. Eso hace que tu cuerpo se sienta que sí puede organizarse y tú dices, pero mira, yo sí puedo lograr muchas cosas. Pero en el fondo lo que tú estás haciendo es preparando tu cerebro para que aproveche la concentración de la mañana en las cosas que liberan los neurotransmisores que te permiten estar motivado y concentrado todo el día. Por eso te he escuchado mucho que la gente le dicen cuando se levante no tome el celular. La gente cree que por un tema de que me voy a enganchar en las redes. No, es que lo primero que tú agarras en el celular casi siempre es el WhatsApp,
el calendario o las redes sociales. El WhatsApp puede tener noticias de cosas que tú tienes pendiente por hacer o te llega una noticia de algo que te colocan por hacer. Las redes sociales te meten informaciones de repente que depende del algoritmo que tú tengas, te pueden resultar negativas, que subió el dólar, que ahora hay otro caso de corrupción, que va a llover mañana. Porque tú estás viendo noticias. Exacto, perfecto. Y el calendario, tú te vas a levantar pensando, ¿verdad? Que yo tengo que hacer esto y hoy. Lo que tu cerebro libera en la mañana es preocupación, ansiedad. Por el contrario, si tú no te conectas con nada, te sientas tranquilo, te bebes tu cafecito Don Néstor, te hidratas, coges un poquito de sol, tú sientes esa tranquilidad y te da tiempo a tú pensar, porque nada más dale tiempo al cerebro. Y tú dices, mierda, yo estoy vivo, tengo un techo, tengo salud, mis hijos están ahí. Entonces, eso te da esa tranquilidad y esa serotonina de que ya tú eres feliz, de que ya tú eres exitoso, de que ya tú tienes muchas cosas que muchas personas en el mundo desean. Entonces, tú arrancas el día positivo. Después de ahí hay ciertas técnicas dependiendo de la persona. Hay personas que se levantan muy ansiosos, muy hiperactivos y hay personas que se levantan muy calmados. Tú no puedes decirle a una persona que se levanta calmado que en la mañana medite. Porque tú supiste que ahí mismo se queda con el segundo sueño. Sí. Y lo segundo, lo más importante es el sueño. La rutina de la noche, la calidad del sueño determina tu concentración, determina tu claridad mental y también determina la energía y la regulación hormonal y de neurotransmisores que tiene tu cuerpo. Y eso no es más fácil, Juan Carlos, cuando ya uno es productivo, porque te hago la pregunta, porque por ejemplo, si yo tengo buenos hábitos, estoy cumpliendo las metas del día, digamos. Para yo cumplir la meta de un mes, tengo que cumplir la de la semana y tengo que cumplir la del día. Así es. Entonces yo puedo lograr eso que tú dices, pero si yo tengo malos hábitos de productividad, cumplimiento, procrastino, ¿cómo voy a dormir y que tranquilo cuando en realidad yo sé que por mi culpa tengo 200 cosas pendientes? Claro. ¿Cómo manejamos esa situación? Sí, es difícil. Ahí lo que normalmente uno trabaja es enfocar a la persona en los pequeños pasitos y quitarle el peso de la meta grande y decirle, mira, a mí yo tengo personas que tienen como personalidad, una personalidad muy ansiosa, muy enfocada, muy de autocrítica, muy de perfeccionismo. Entonces con esa persona tú le colocas metas muy bajas, como que mira, esta semana vamos a hacer la prueba de que te acuestas normalmente entre la 1 y las 12 y te levantas tarde, vamos a hacer la prueba de que tú te acuestas media hora antes. Si lo logras 4 días de los 7, fuiste exitoso. Pero yo sé que lo va a lograr, porque le estoy poniendo solo media hora y le dije que de los 7 días vamos a intentar 4. Entonces la persona se motiva. Al lograr ese pequeño paso, tú le colocas uno mayor. Las metas nunca deben ser drásticas. Entonces tú ayudas a esa persona que tiene esa personalidad. Mientras hay otros que si no ven un movimiento que provoque un cambio, no se siente satisfecho. Entonces sí es verdad que cuesta mucho más dormir tranquilos cuando el día no funciona, cuando lo que tú querías en el día no se dio. Porque en el sueño, por ejemplo, una de las rutinas que se usa, no sé si lo has hecho alguna vez, el tema de journaling. En la mañana el journaling se usa para agradecer, pero en la noche uno debería hacerse la pregunta de qué aprendí hoy, qué me hizo feliz hoy y qué cosas puedo hacer distinta mañana. Yo tengo mi versión. Ajá, bueno. Los pendientes. Entonces, es muy difícil que una persona no tenga algo por qué sentirse feliz en el día. Si no tiene nada, puede ser un tema de enfoque. O de salud mental. O de salud mental, normalmente sí. Muy bien. Entonces, Juan Carlos, amarrando un poco esto que tú nos acabas de decir a la salud, ¿qué tan importante es saber que yo estoy en salud o me estoy vigilando mi salud a ser productivo? Claro, mira, no, si yo te preguntara cuáles son los mejores suplementos o accesorios para la productividad, está el aire, el agua y el sol. Ah, pues aquí podemos ser productivos full. Claro, y tú me dirás, ¿y por qué tú estás diciendo eso? Bueno, porque una de las cosas que más te ayudan a que el cerebro tenga claridad es que tú tengas una buena respiración. Una de las cosas que hace que el cuerpo esté en balance es la hidratación. Si tú estás deshidratado, te duele la cabeza. Si tú estás deshidratado, te sientes lento. De por sí, un dato, hay mucha gente que en la mañana se levanta como letárgico y dice necesito café y lo que necesita es hidratarse. Porque ya pasó más de 10 horas de la última vez que ingirió algún tipo de líquido. Y va de una vez a buscar café como algo de qué, pero en muchos casos lo que está es deshidratado. Entonces, el sol, porque el sol le dice siempre a nuestro cerebro, nosotros tenemos unos fotorreceptores que le dice al sol, está de día y eleva un poquito el cortisol y la adrenalina, entonces tú tienes más energía.
Por eso se recomienda que en la mañana uno reciba un poquito de luz solar, el que pueda, el que no, luz blanca fuerte. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que el mayor ente de productividad no son las aplicaciones de la inteligencia artificial, es el bienestar, es la salud. Si algo está descontrolado en tu salud, tú no vas a ser muy productivo. Por ejemplo, los picos de insulina. Si tu alimentación hace que tú hagas pico constantemente, ¿qué va a pasar? Cuando estás ingiriendo, puede ser que tú tengas un rush, pero ya tú sabes lo que va a pasar unos minutos o un tiempo después. Tú te vas a sentir letárgico y tienes que buscar otra vez otro tipo de azúcares que vuelvan a elevarte. Imagínate ese cerebro haciendo picos constantemente. ¿Cómo tú te concentras? ¿Cómo tú puedes ser productivo por una larga jornada? Con esos picos que no es tu motivación, no es tu procrastinación, es tu cuerpo que está diciendo, necesito azúcar. Vuelvo y hago un pico, necesito azúcar. Entonces, esa alimentación hace que tú no tengas la capacidad productiva que puede tener una gente que tenga una alimentación balanceada. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hay mañanas que mi día está basado en reuniones estratégicas, que tú sabes que yo doy muchas asesorías y a veces tengo que ser esa mirada objetiva en una reunión, yo en la mañana no ingiero nada de carbohidratos, lo que ingiero es grasa y proteína. ¿Por qué? Porque yo quiero que ese cerebro se mantenga sharp y no haga ningún tipo de movimiento. Ya entonces, más tarde, en la tardecita, en la noche, entonces ingiero un carbohidrato. Después esa gente te hacen a poner a comer hasta dulce para tú puedas soportar. Exacto. Entonces, la alimentación tiene mucho que ver con la energía y también con la concentración en el cerebro. Muchos de los suplementos que se usan para uno ser más productivo tienen que ver todos con equilibrar esa energía, concentración y demás. El café, por ejemplo, el café para muchas personas no es un energizante, a veces le sirve como un boost de concentración. Una de las fuertes que tiene el matcha, fuera de la moda del matcha latte y del juguito verde, que están de moda, el matcha... Malísimo, perdón. No, es muy bueno, ya me encanta el matcha. El matcha, fuera del latte, porque el latte tiene azúcares y cuando la gente hace un matcha latte con leche de avena, lo que no sabe es que está llenando de azúcar el matcha, entonces te hace un pico y vuelve. Pero el matcha por sí solo, que yo lo tomo a veces en té, tiene mucho treonato y te da mucha concentración. Y a diferencia de la cafeína, eleva la energía, pero también aumenta la concentración. Entonces, hay muchas cositas por ahí, el té verde, que pueden ayudar. Entonces, la salud, mira cómo todas esas cosas lo que buscan es ajustar algo en tu cuerpo para tú poder ser productivo. Tú no puedes ser productivo si algo en ti está desequilibrado. Sea deshidratado, sea picos de azúcar o niveles descontrolados, sea que tengas mala postura, que tengas un tema de dolor de espalda. Además, ¿quién trabaja con tú? Imagínate tú de que hacer un informe con un dolor de espalda ahí puyándote. Entonces, el cuerpo es nuestra máquina. Entonces, nosotros no podemos ser productivos si ese cuerpo no está sharp desde la mañana hasta la noche, entendiendo, lógico, que la concentración y la energía son igual que otros de los tipos de finitos que tenemos. Arranca alto, pero va bajando. Entonces, tú tienes que aprovecharlo en los mejores momentos. Por eso es que lo que estudiamos estrategia se nos dice que no se toman decisiones importantes en la tarde, se toman en la mañana porque tu cerebro está más concentrado. En la tarde tú dejas todas las cosas operativas. Todo lo que amerite mucha cognición, tú deberías hacerlo en el bloque de la mañana y todo lo que sea muy operativo, pasarlo para la tarde porque va a demandar menos de ti. Entonces, Juan Carlos, tú hablabas ahorita de qué hacer para ser productivo, pero también mencionaba la importancia de medirlo. Así es. Luego pasamos a que la salud es clave. O sea, sin salud tú no puedes ser productivo. Así es. ¿Qué tú opinas, entonces, de Sibionics y estas herramientas que permiten que tú tengas como un KPI de salud, que tú puedas medir cómo tú vas, por ejemplo, a nivel glicémico, y tomar decisiones para que eso te dé esta tranquilidad que tú necesitas, tomar acción, estar mejor y ser productivo? Sí, mira, yo ando con un monitor de bienestar. No voy a decir marca, pero ando con un monitor de bienestar que todo el mundo sabe lo que es. Y es porque sin tú entender lo que pasa es difícil tomar acción. Quizás hace muchísimos años nuestros bisabuelos no necesitaban entender nada, pero no tenían ningún factor que le dañara su salud. Todo era natural, tenían un estilo de vida muy activo, no había muchos químicos, era difícil. Ya tú te enfermabas por un tema de condición genética o por algún tema de edad. En el caso de nosotros, por todos los factores que existen en el mundo actual, tú necesitas información para entender qué está pasando dentro de ti y no esperar a la complicación final. Es fácil, tú sabes que te fracturaste una pierna porque te diste un golpe, pero ¿cómo tú sabes lo que está pasando con tu sueño, con tu glicemia, con tu cortisol,
¿Cómo tú sabes que estás descontrolando poco a poco las hormonas, a menos que no veas un resultado muy grande? Entonces, el tener la información de salud y ciertos marcadores que te pueden decir el bienestar de manera integral es fundamental. Es decir, por ejemplo, ahora mismo yo te diría que cualquier persona, si quisiera tener una vida productiva y tener un estilo de vida que le permita tener calidad de vida, debería estar midiendo sueño, glicemia, capacidad de esfuerzo, es decir, variabilidad de la frecuencia cardíaca, qué tanto tu corazón puede subir y bajar en términos de reposo y demás, su capacidad respiratoria, si tiene algún tema sobre todo al momento de hacer ejercicio y demás, y tener algunos controles de algunos marcadores que lamentablemente todavía vienen por analítica. Pero yo entiendo que en estos momentos sin eso no... Es difícil tú poder tomar decisiones. Te pongo el ejemplo. Yo tengo este monitor hace 2 años y lo que yo he aprendido de ese monitor es increíble. Es decir, ahora es que yo entiendo qué es lo que más impacta mi sueño. Y yo creía que eran unos factores, son otros. No son las series de Netflix, ¿no? No son la serie de Netflix, no son la serie de Netflix. Sí tiene un impacto la luz azul, pero por ejemplo en mi caso, una de las cosas que más me impactan, sorpréndete, es cuando bebo alcohol por encima de una cierta cantidad, cuando no me hidrato bien y cuando como muchos carbohidratos refinados. Mi sueño se altera por completo. Wow. Lo de los carbohidratos, sí. El alcohol, yo pensaba que uno le daba sueño cuando... No, es que después de cierta cantidad tu cuerpo se deshidrata o se inflama. Entonces no se puede descansar igual. Mira qué bien, interesante. Juan Carlos, una pregunta. Si tú miras la cámara a la gente que no va a ver y tienes que darle un boche no. Y tú tienes que decirle algo categórico para ser productivo, un punchline así, ¿qué sería lo que tú le dirías a la gente y también a nosotros? Eso nos va a servir a todos. Claro, yo te puedo decir 3 frases. La primera es entender que cada 24 horas pueden ser la última. Y entender que el tiempo es finito y que tú te levantas de hoy, pero quizá no llegue a tu casa. Eso te permite valorar muchas cosas de las que postergamos en la vida. Ese te amo, ese perdón, ese gracias, ese intentarlo, ese arriesgarte, eso te va a hacer un game changer en la vida. Segundo, que tú no eres un robot, eres un ser humano y por tal razón no todas las cosas tienen que salir bien, no tienen que ser correctas, no todos los días tienes que alcanzar las 10 cosas pendientes que tienes. Un día va a ser 1, un día va a ser 5, un día va a ser 10. Si mantienes esa claridad y conectas con tus metas, al cabo de 15 días hiciste mucho. No porque un día bajó significa que pasa nada. Tercero, trata de ser productivo y exitoso, no solamente para ti, sino también para aportarle a otros. Una de las cosas que más llena al ser humano es aportarle a otras personas. Eso llena el alma no se mide, pero se siente. Y por último, tratar siempre de conectar con los por qué. No sé si han leído un libro que se llama Empieza por el Why. En la vida y en la productividad es más importante el por qué que el cómo. El por qué es lo que te mueve. El por qué es lo que te recuerda qué estás haciendo. El por qué es lo que te dice que este sacrificio vale la pena. El cómo se consigue en el camino, pero el por qué es la base que te mueve a lo que tú quieres ser y lo que tú quieres alcanzar. Sí, excelente. Simon Sinek dice eso. Sí. Empieza por el why. Nadie está pendiente de todo lo que tú has logrado, es por qué. ¿Por qué? Así es. Lo que tú lograste. Así es. Excelente, Juan Carlos. Mira, yo tengo una pregunta existencial. Generaciones. Yo, por ejemplo, vivo rodeado de diferentes generaciones. Sí, así es. Yo tengo, por ejemplo, mi socio de una generación como la mía, que nosotros, aunque tenemos, tú sabes, somos Z, pero en realidad por año caemos en diqueguequi, ahí en el borderline. Ya yo ni sé en cuál es que pero caigo. están los millennials y están los Z. Entonces, y a cada generación ha querido, o bueno, le ponen características. Así es. Que unos son muy enfocados en el trabajo, que otros son más enfocados en los por qué, que otros quieren más propósito, que algunos trabajan mucho, otros trabajan poco, que otros son más tecnológicos, otros menos tecnológicos. ¿Cuál es una clave, cuál podría ser para ser productivo dependiendo de tu generación? ¿O aplica para todo, o cómo sería eso? A ver, primero entender que cada generación es el resultado de la generación que lo crió y sus circunstancias. Los papás tuyos y míos fueron las personas que venían de la generación trabaja duro para salir de la pobreza. Vinieron de generación de agricultura. Yo estoy trabajando duro todavía, pero me ha contado. Estamos los dos en eso, sí. Los papás de nosotros fueron las personas que su único enfoque no era ser feliz, era trabajar. Para que sus hijos tuvieran lo que ellos no tuvieron.
Entonces nosotros nos criamos con la generación de que pudimos cambiar de el solamente trabajar duro, pero también elevar el nivel de la familia, tener otras cosas que nuestros padres no tuvieron. Y también tuvimos la dualidad de que vinimos del análogo con el digital. Estamos ahí. Nosotros vivimos sin celular y después tuvimos celular. Podemos tener esa capacidad de entender ambas vías, pero el que es nativo de la tecnología y del internet es un ser humano completamente distinto y fue criado por nosotros. Por lo que ya decían, bueno, déjame trabajar, pero pensionarme más joven, déjame ver si emprendo. Fue intentado criar por Intentado, exacto. Entonces, ¿qué te digo? Yo no diría que hay una generación buena o mala o una generación que trabaja menos o más. Lo que pasa es que cuando una generación califica a la otra, la está calificando en base a sus circunstancias. Entonces, los papás de nosotros dirían que la generación más joven de ahora son unos vagos, porque ellos lo único que hacían era trabajar. Pero nosotros entendemos que ellos valoran otro tipo de cosas en la vida, pero sí son trabajadores. Inclusive, algunos llegan a ser más productivos que lo que somos nosotros. Claro, lo que ahora dirían que lo tratan de desfasado. Exactamente. Entonces, eso primero quería dejarlo claro para que no se satanice que una generación es mejor que la otra. Yo entiendo que cada generación es el resultado de la crianza de la relación anterior y de los parámetros. Lo que tú valorabas como importante para una generación más joven es muy distinto. Ahora, en términos de productividad, para cada generación es importante la claridad, la buena planificación y tener un sistema de organización. Rutinas, hábitos, herramientas, aplicaciones, todo lo necesitamos. Ahora, lo que nos mueve es un propósito distinto. En el caso tuyo y mío, ya queremos tener libertad financiera porque nos están agarrando los años y ya está bueno de tirar pata voladora. Cónchale. Claro, pero para nosotros todavía podemos seguir sacrificando la diversión, podemos seguir sacrificando el estar en paz, el tener felicidad por un momento de mucho estrés. Las generaciones muy recientes ponen en un top su felicidad y su bienestar. No sacrifican su felicidad y su paz y su bienestar. Nosotros entendíamos que se podía sacrificar por un tiempo para poder tener resultados. Pero el tiempo se ha alargado. Se ha alargado bastante. Entonces, no hay sistemas de productividad distintos. Y esto es bueno que la gente laboral lo entienda. No es que las generaciones nuevas necesitan herramientas distintas. Lo que necesitan es una motivación y una valoración distinta. Y las tres herramientas que tú mencionabas son claridad. Claridad, los tres pilares de la productividad. Claridad, planificación y sistema de organización. Y por último, la ayuda. Siempre buscar ayuda, sea con tecnología, sea con personas, sea con mentores, asesores, sean profesionales de la salud. Siempre tú necesitas ayuda de algo. El ser humano solo no consigue muchas cosas. Solo puede llegar más rápido, pero juntos a otros llega más lejos. Excelente, muy bien. Preguntas de la audiencia. Ahí hay una anotada, dale para allá. Una varias, yo creo. Doctor, ¿qué cree usted del burnout? El burnout es un estado en el que el cuerpo, de manera por exceso de trabajo, por algunas otras condiciones que incluyen salud mental, llega a un nivel en que perjudica su salud física y su salud mental. Se parece mucho a la depresión en algunos aspectos, pero no es lo mismo. Yo, por ejemplo, te puedo contar que he tenido burnout en los últimos 5 años 3 veces. Todos por sobrecarga de estrés y trabajo, por venir de la generación que vengo, del hustle. Entonces, ya hace 1 año y pico que no lo tengo porque aprendí que no me ayudaba a ser más productivo, sino que saboteaba mi productividad porque tumba la claridad, tumba la concentración, te tumba por el piso la motivación, no te sientes bien mentalmente ni emocionalmente, entonces tú terminas siendo un ente no productivo. Entonces, el burnout no es una teoría, no es una filosofía, es un estado, es se podría decir que una cierta enfermedad en un momento específico, manejada sobre todo por los terapeutas y las personas del área de la salud mental. Y en estos momentos hay muchas personas que lo están padeciendo y no saben que lo tienen. Es muy importante ahora diferenciarlo de la sobreestimulación, porque ahora hay otro problema más. Yo lo hablé en un contenido hace un tiempo, está ahí en mis redes. No estás cansado, lo que estás es sobreestimulado. El cerebro, tú descansas en la noche de lo que fue el esfuerzo físico y mental. Para tú descansar de la sobreestimulación no basta con el sueño, tienes que desconectarte. Tener momentos en el día en que se aburre, porque el aburrimiento es necesario para la creatividad. Cuando usted no se aburre, no analiza, no piensa ni no crea. Por eso a los niños hay que buscarle espacios en que se aburran, que no esté haciendo absolutamente nada, para que su cerebro siga siendo creativo. Entonces Pero hay que eso saber. es fácil porque
No es tan fácil, ¿no? Sí, yo le quito el celular, le dice, estoy Y aburrido. la tablet. No, y te va a decir que estamos arriba al segundo. No, a los 5 Al segundos. segundo. Pero ya tú te imaginas la cantidad de sobreestimulación a que está sometido Que no que puede no estar puede estar tranquilo. tranquilo ni un segundo. Entonces hay que saber diferenciar entre depresión, burnout y en estos momentos una especie de sobreestimulación, claro, y afecciones físicas. ¿Qué cosas causan el burnout? Porque normalmente cuando yo veo, por ejemplo, podcasts de laborales, Sí, ahí que más se toca el hablan tema. mucho del tema laboral. Ujú. Pero, por ejemplo, yo estuve con una persona hace 2 experiencias de trabajo atrás que se sentía como mal, Ujú. pero en realidad no estaba en el lugar correcto. Claro. Era que la persona no tenía la capacidad para cumplir lo que cumplía Claro. y obviamente eso Claro. es una carga que Claro. lleva encima. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Por ejemplo, tú que Sí. trabajas con empresas que manejan alto rendimiento y Sí. todo, ¿cómo se maneja eso? Sí, puede llegar a haber una cultura tóxica y lleve a una productividad tóxica que termine llevando a las personas a un burnout. Las empresas, por ejemplo, no saben que es mejor invertir en bienestar que en tecnología en cierto momento, porque mientras más salud tiene la persona, mayor productivo Más va a ser. productivo, ¿Qué pasa? Que la época del hustle, tú valorabas mal al empleado que se entraba a las 8 y se sale a las 5. Y tú le dabas un aplauso que el empleado que llegaba a las 7 y salía a las 9 de la noche. Pero lo que tú no sabes es que esa persona está desgastándose poco a poco y va a llegar un momento que No va a servir no te para va a servir para nada. Entonces tú estás afectando la productividad de tu propia empresa. Entonces muchos de los burnouts se dan con ese tipo de personas que están bajo ese ambiente de cultura tóxica, de productividad tóxica. Pero también hay temas personales en el cual hay personas que se afectan por algo que está pasando en el ámbito laboral. Hay personas que son muy perfeccionistas. Hay personas que no soportan la crítica y quieren hacer todo lo posible para que no lo critiquen. Entonces hay muchos aspectos que pudieran estar llevándote a tener un burnout, pero el clásico, por esa sobrecarga que laboral, le meten de todo. sí, que no te permite tener esos espacios de descansar y todo. Ok. ¿Qué recomendación se da para uno descansar? ¿Qué cosa uno puede hacer? Pues el descanso en sentido general, la primera clave es la higiene del sueño. ¿Cómo se llama esa? La higiene del sueño. La higiene del sueño. Que es la rutina que tú haces para desconectar el cerebro. En tu caso, que tú eres muy de mi época y mucho de hacer, tienes que trazar una hora en el día en el que sería la última vez que veas tus pendientes, taches lo que hiciste, reorganiza lo que te quedaron y puedas aprender del día, pero no revisarlo más. O sea, a las 7, a las 8, a las 9. Desconectarte por completo de pendientes para que tu cuerpo no esté enfocado en eso. Segundo, desconectar de estimulación. ¿Cómo cuál es esa estimulación? Celular, teléfono, pantallas, televisor, por lo menos una hora antes de dormir. Hay muchas personas que en estos momentos no pueden hacer una hora, pero que empiecen por 15 minutos, media hora. ¿Sabes qué yo hice? Yo saqué televisión de mi habitación. Sí. Porque a veces yo me dormía viendo televisión. Sí, o sea, había un Ahora hábito yo muy voy fuera, veo, pero en lo que yo me paro, me lavo, bebo agua, ya Claro. se va un tiempo. y como- Claro. Hicimos eso. Hay personas que le funciona darse un bañito de agua tibia antes de dormir, porque el agua a ciertas temperaturas relaja el cuerpo, lo contrario del agua, agua fría que te activa y te... está el hecho de meditar, al que le gusta meditar, recordar que meditar no es estar así como un yogi, meditar es simplemente hacer un ejercicio de donde tú llevas la concentración a un solo sitio, por eso la respiración, cuenta la respiración, mira cómo tú respiras diafragmático, todo lo que tú estás sacando la concentración del día a día, el cerebro del día a día y lo pones en un sitio para que él se relaje. El simple hecho de estar presente con tu esposa, con tus hijos, es un tipo de mindfulness muy bueno. El mindfulness por ejemplo, te está bañando, sentir el agua, por lo menos te está pasando el jabón. Son cosas tan sencillas, pero la gente no las aplica y está todo el tiempo sobre la estimulación. Entonces la higiene del sueño es muy importante. Otra es tener un día en la semana en el que no te coloques nada, ninguna estructura ni organización, preferiblemente los domingos, lógico. Fluyes, no tengas nada programado, o por lo menos por un gran bloque del día, simplemente fluye. Cuando digo fluye, no tengas ninguna perspectiva de lo que tú tienes que hacer, simplemente existe. Como Cristian Castro, no hacer nada. Más o menos. Nada es nada. Nada ¿viste? es nada. En el día, tratar de tener espacios en el que puedas conversar contigo y que no, por ejemplo, yo uso mucho el manejar, me muevo mucho a reuniones, ya yo no coloco ni música, ni Waze, ni teléfono, nada. Si vas a caminar en el mirador un domingo y es para ver la naturaleza, quítate los AirPods y ve la naturaleza. Claro. Sí, escuchando a Nirvana, tú sabes. Trata de conectar, por ejemplo, los que tienen la oportunidad de hacer, tienen algún parque cerca, les recomiendo por lo menos una vez a la semana, simplemente caminar, viendo, escuchando la brisa y tratando de ver los colores del árbol, las cosas que están pasando, estar presente. Eso ayuda mucho para que el cerebro baje esa sobreestimulación y tú te sientas con mucho más descanso y energía. Una empresa que tenga una cultura que no sea, o sea, que sea propensa al burnout.
¿qué debe hacer un empleado que esté en una empresa así y tú sabes si la empresa va a cambiar o no va a cambiar? Sí. ¿Qué debe hacer el empleado? Mira, eso primero es decirlo a su departamento de People, los recursos humanos. A veces tiene muchas facilidades en términos de paquetes de bienestar, acceso a terapia y demás. Eso es lo primero. Casi todas las empresas ahora tienen mucha apertura en ese sentido. Y segundo, hablar con su líder, sea quien sea su líder o su mayor posición, explicarle cómo se siente la situación para ver si es algo en que se puede mejorar en el proceso. Negociar, si es un tema de planificación, si es un tema de sobrecarga laboral, que quizás necesiten otro empleado, si es un tema de claridad en sus funciones, Excelente. si es un tema de organización, si es un tema de priorización, que no se sienta con su líder cada semana a decir, mira, de todo esto que tengo, y si es el tipo de persona que se abruma por tener mucho pendiente. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y si son temas que están ya transversales dentro de la cultura de la empresa y tú los tocas y la empresa no tiene intención, bueno, lo que te queda es irte. Pero las empresas sí tienen muchas formas de trabajar el burnout. Cuando tú tienes muchos líderes con burnout, es un tema o de planificación, en el cual queremos hacer de todo a la misma vez. Es un tema de sobrecarga laboral. En el área que está esa persona quizás o el puesto le está demandando algo que va por encima de sus capacidades. O un tema de cultura tóxica en el que hay que cambiarle la mentalidad a muchas de las personas que están para que puedan ser más productivos de manera que sea orientada al resultado, pero también al bienestar del colaborador. Excelente. Estamos muy contentos de haber tenido este espacio con el doctor Proactivo y hablar de productividad, hablar de bienestar y también de cómo podemos nosotros medir no tanto la productividad, sino también el propio bienestar, cómo vamos para poder ser productivo, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal. Carlos, gracias por estar con nosotros aquí. Honor, hermanito. Esta es la primera vez, pero que se repita. Así será, ya tú sabes.